Bien, en estos momentos nuestra sesión ha comenzado a grabarse. Buenos días a todos, bienvenidos sean a nuestra clase 55 de cálculo integral. Bienvenidos sean todos ustedes, espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con el tema de, bueno, vamos a seguir con el tema de sucesión, perdón, series convergentes. Entonces déjenme presentarles. Em, a ver, con respecto a la situación del proyecto, ya te he respondido, Mar. La situación es que te falta multiplicarlo por pi, porque recuerda que para un volumen en sólidos en revolución tenemos que sería pi por la función elevada al cuadrado, ¿sale? Sí, gracias. Ok, muy bien. Reitero, este viernes, bueno, les voy a indicar ya la última parte de nuestro proyecto que refiere a sólidos en revolución. Recuerden que no solamente va a ser uno, van a ser varios, pero evidentemente antes de que llegue el examen, ya ustedes tendrán como el trabajo ya en conjunto. Reitero, toda esta parte se va a hacer por separado, por eso les digo, o sea, en este último, no, en este tercero, vamos a tener que establecer bien nuestras reglas a fin de que podamos ver cómo es que se va a evaluar el proyecto. Y nos faltaría la situación sobre series, que bueno, eso ya es sumamente sencilla. Bueno, pues vamos a continuar con respecto a este tema que habíamos dejado pendiente. Y voy a hacer un ejemplo más correspondiente a la parte de serie telescópica, porque el día de ayer estuvimos revisando, fueron dos ejemplos, me falta uno por mencionarles, que ya es muy sencillo, pero vimos que en nuestras series que dimos en esta primera parte se trataban de series telescópicas, es decir, donde el primer y el último término sobrevivían, ¿sale? Pero bueno, eso va a depender de cómo nosotros o qué tan hábiles seamos en las fracciones parciales. Muy bien, déjenme comenzar entonces y vamos a tomar el primer ejercicio que dice determina la convergencia de la siguiente serie. Entonces la serie va desde i igual a 1 hasta infinito de 1 entre i por i más 1. Bueno, fíjense bien, siempre en esta parte vamos a tener que tomar la suma parcial. Entonces, nuestra suma parcial no es otra cosa más que el tomar, por decirlo así, déjenme ponerlo en tamaño 18, el tomar la parte que sea finita. Prácticamente eso fue lo que hicimos. Entonces vamos a poner S subíndice n es igual y nos quedaría en este caso como la suma desde i igual a 1 hasta n. No obstante, antes de resolver o ver quién sería esta, eh, pues sí, en definitiva, esta serie, tenemos que ver qué sucede con la descomposición. Entonces aquí me va a quedar 1 por i más 1. Es igual, nos quedaría a sobre i, más me quedaría b entre, me quedaría i más 1. Y tendríamos nosotros lo siguiente. Vamos a trabajarlo como fracción. Me quedaría i multiplicado por i más 1. Y tendríamos aquí a multiplicado por, sería i más 1 más b por i. Y bueno, evidentemente si nosotros desarrollamos, nos va a quedar de la siguiente forma. Tendríamos aquí i multiplicado por i más 1 y tendríamos a por i más a más b por i. Y bueno, es claro aquí, ok, déjenme ver que ya me andaba confundiendo de letra. Esto es igual, nos quedaría, en este caso, para tratar de asociar términos semejantes, me va a quedar a más b por i más a. Y bueno, aquí nosotros podríamos generar nuestro sistema de ecuaciones, quedando entonces de la siguiente manera. Vamos a trabajarlo como, a ver, déjenme ponerlo en otro color. Tendríamos nosotros que a más b es igual a 0 y nuestra siguiente ecuación nos quedaría a es igual a 1. Entonces, si a es igual a 1, entonces ya tendríamos cuánto valdría b, porque b podríamos definirlo, si nosotros la despejamos, sería en este caso b es igual a menos a. Y bueno, tendríamos nosotros que b es igual a menos 1, porque a vale 1. Y bueno, evidentemente, pues aquí tendríamos nosotros que esto es igual, déjenme copiar esta serie, tendríamos que es igual y en lugar de colocar 1 entre i por i más 1, tendríamos que colocar a, que sería en este caso 1 entre i, menos me quedaría 1 entre i más 1.
Y bueno, aquí podríamos desarrollar algunos términos. Déjenme hacerlo de la siguiente manera, porque reitero, vamos a ver qué sucede con la suma parcial. Para i igual a 1 nos quedaría 1 sobre 1 menos 1 entre 1 más 1, más me quedaría un medio, menos me quedaría 1 sobre, me quedaría 2 más 1 y así sucesivamente. Déjenme ponerlo con el término primero n menos 1, entonces nos quedaría 1 sobre n menos 1, más me quedaría 1 entre n menos 1 más 1, y eso me quedaría más, me quedaría 1 sobre n, que sería el término enésimo, más me quedaría 1 entre, me quedaría n más 1, ¿ok? Y ya tendríamos nosotros esta parte, déjenme ponerlo en tamaño 16 para que cubra lo mayor posible la hoja y ese sería mi desarrollo de esa suma parcial. Evidentemente yo tengo que ver de qué manera lo trabajo a fin de que ya me quede como la serie telescópica, que bueno, ahí ya se está viendo, es realmente evidente que es una serie telescópica. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Profesor, una preguntota. Es que ya me perdí. Bien. ¿De dónde sale la más b igual a 0, el a igual a 1, el b igual a menos a y b menos 1? Porque cuando nosotros hacíamos fracciones parciales, por ejemplo, a más b, estamos de acuerdo que primero lo planteamos como, dado que son raíces reales y distintas, se plantea una a entre i más una b entre i más 1. Se hace todo el desarrollo, aquí es parte del álgebra. ¿Y por qué a más b es igual a 0? Bueno, porque cuando lo igualamos al numerador de esta expresión, aquí no tenemos a la i. Entonces, como no la tenemos y aquí sí está la i en a más b, entonces por eso nos queda que a más b es igual a 0. Ahora, el siguiente término que no tiene i es la a, y la a se iguala a este 1 que tenemos acá en esta expresión inicial. Por eso a es igual a 1. A ver, no sé si hasta aquí es claro. Sí, profesor. Y Ya. bueno, aquí nada más para resolver el sistema, pues si ya sabemos que a es igual a 1, entonces a más b es igual a 0, despejamos a la b, le estorba la a que está sumando, pasa con operación contraria y ya nada más sustituyo el valor de a que fue 1. Ya entendí, profesor. Muchísimas gracias. De nada. Ok. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien. Y entonces, llegado a este punto, nosotros hemos determinado que nuestra suma parcial nos va a quedar de la siguiente manera. Tendríamos igual, sería 1, sería menos un medio, más un medio. En el siguiente me quedaría menos un tercio, más un tercio. Bueno, aquí no lo escribí, pero debe de aparecer. Más tendríamos nosotros, sería 1 entre n menos 1. Siguiente me quedaría más 1 sobre n, ¿sale? Porque menos 1 más 1 me queda solamente la n, más 1 sobre n. Ok, a ver, aquí estoy yo con el signo que está mal, porque aquí era menos. A ver, déjenme corregirla desde acá. Ok. Entonces tendríamos aquí más 1 sobre n, menos 1 sobre, aquí, perdón, es menos 1 sobre n, y en el siguiente sí me queda más 1 sobre n, y en el último me quedaría menos, a ver, aquí también me equivoqué, a ver, menos, ajá, tendríamos 1 sobre n más 1, ¿sale? Entonces aquí me quedaría más 1 sobre n, y tendríamos aquí, sería menos 1 entre
n más 1. Bueno, en este caso ya una vez que nosotros tenemos que aquí se cumplen esos términos y se pueden eliminar, únicamente me queda 1 menos 1 entre, me quedaría n más 1. Y bueno, evidentemente, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos va a ser tomar la suma parcial. Déjenme aquí, voy a eliminar esta parte. Y bueno, de aquí ya sabemos que esa suma parcial es 1 menos 1 sobre n más 1. Ahora, tengo que tomar el límite de esa suma parcial porque así lo establecimos el día de ayer. Entonces sería el límite cuando n tiende al infinito. ¿De quién? Me quedaría en este caso, sería 1 menos 1 entre, y me quedaría aquí n más 1. Muy bien, de tal manera que cuando yo lo separo, me va a quedar de la siguiente forma. Tendríamos nosotros, sería 1 menos, y tendríamos nosotros, sería en este caso, nada más sería 1 sobre n más 1, ¿sale? Evidentemente, en la primera situación donde tenemos el límite cuando n tiende al infinito de 1, el límite de una constante es la misma constante, menos, y en el otro caso, pues sabemos que me va a dar 1 sobre infinito y todas esas situaciones, entonces tengo que dividir entre la letra de mayor exponente, lo cual me queda como 1 entre n, y aquí tendríamos n entre n, más 1 entre n. Y bueno, aquí nos quedaría igual, tendríamos 1, menos tendríamos fracción, sería aquí 0, me quedaría 1 más 0, y bueno, aquí nos quedaría igual a 1 menos 0, lo cual me quedaría igual a 1. Por lo tanto, aquí nosotros tendríamos que esta serie va a converger a 1. Y ya tendríamos nosotros la convergencia de dicha serie. Entonces ya tendríamos que el valor hacia dónde va sería en 1. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a qué fue lo que se hizo? No, ya no, profesor. Ok, Gracias. perfecto. Ujú. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, entonces hasta aquí voy a dar por finalizado la parte de series telescópicas, pero me falta estudiar otro tipo de serie, y ese tipo de serie va a ser la serie geométrica. Fíjense bien, déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva y voy a colocar como título serie geométrica. Una serie geométrica, muchachos, no es otra cosa más que el estar multiplicando términos de manera consecutiva. Pero en cálculo integral, en particular cuando estudiamos las series, una serie geométrica tiene el siguiente comportamiento. Es una serie que va desde i igual a 1 hasta el infinito de a por r elevado a la n, perdón, a la i menos 1, porque el índice es de esta forma. Ok. Bueno, aquí evidentemente, esto claro, es una serie geométrica que se parece un poquito a algo que vamos a ver más adelante, lo cual llamamos serie de potencias, pero bueno, eso es algo que veremos mucho, mucho más adelante. Y aclaro, aquí con la condición de que A sea, déjenme ver sí, A es distinto de 0. Esa sería la condición importantísima, que A no pueda ser 0. Puede ser cualquier valor, pero menos el 0. Ahora, nuestro objetivo es hallar la convergencia
de esta serie geométrica. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, como siempre le hemos hecho, vamos a considerar la sucesión de sumas parciales. Entonces, ojo aquí. Déjenme anotar este cuadro. Entonces, fíjense bien. Vamos a tomar aquí, tomamos la suma parcial asociada. Bueno, entonces, dicha suma parcial voy a tomarla desde aquí. Déjame ponerlo en tamaño 18. Entonces, a ver, aquí esta parte no va. Y la serie de sumas parciales nos va a quedar, en este caso, como A por R elevado a la I menos 1. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente forma. En el primer caso tendríamos A por R elevado a la 1 menos 1, más me quedaría A por R elevado a la 2 menos 1. Siguiente me quedaría más A por R elevado a la 3 menos 1, más me quedaría A por R elevado a la 4 menos 1. Y tendríamos aquí más hasta llegar al enésimo término. Déjame poner, sí, voy a ponerlo así, A por R elevado a la N menos 1. Muy bien, el anterior, si lo queremos ver previo al llegar al final, me quedaría en este caso como A, bueno, sería por R elevado a la N menos 1 más, perdón, sería menos 1. Ajá. Bien, y bueno, lo que derive de esa parte. De tal manera que nosotros tendríamos que hacer lo siguiente. Déjenme ponerlo de esta manera. De aquí voy a tomar esta expresión. Y tendríamos lo siguiente. Tendríamos que la suma parcial, aquí me quedaría R a la 0, pero todo número elevado a la 0 da 1. Entonces ya no existe. Aquí me quedaría en este caso R a la primera. Entonces aquí tendríamos que colocar solamente la R. Más aquí me quedaría R al cuadrado. En el caso siguiente me quedaría R al cubo. Y así sucesivamente aquí me quedaría R elevado a la N menos 2. Y tendríamos aquí A por R elevado a la N menos 1. Entonces ya tendríamos aquí el caso de la suma parcial. Recuerden, nuestro objetivo es tratar de ver cuál sería esa suma. Es decir, para que se reduzcan ciertos términos y evidentemente yo cuando tome el límite sea más fácil para mí obtenerlo. Entonces, una de las primeras cosas que podríamos hacer sería restar, pero ¿qué restamos? Porque de pronto el restar implicaría que lleguemos a algo telescópico. Entonces, fíjense bien, el truco está en que nosotros multipliquemos por R a la suma parcial. Entonces, fíjense bien, lo voy a poner en color verde y tendríamos aquí por R, me quedaría R, la suma parcial, aquí me quedaría A por R, aquí me quedaría A por R al cuadrado, aquí me quedaría A por R al cubo. Siguiente sería A por R a la cuarta. Y así, por ejemplo, me quedaría el de una R, me quedaría en este caso como tendríamos menos 2 más 1, me quedaría menos 1. Y aquí me quedaría como R elevado a la N únicamente. Entonces ya tendríamos aquí la suma y R por la suma. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a restar, en este caso, voy a tomar la diferencia entre quién y quién. Bueno, déjenme ponerlo en color rosa y tendríamos que tomar la diferencia de S subíndice N menos R por S subíndice N. Y esto es igual, nos quedaría, tendríamos este término, o sea, S sub N sería esta expresión. Y en el otro caso tendríamos nosotros esta situación, pero con signos negativos. Entonces, fíjense bien, nos quedaría aquí menos A por R, menos A por R cuadrado, menos A por R al cubo, menos A por R a la cuarto, y aquí nos quedaría menos, y aquí nos quedaría menos, A por R elevado a la N menos 1, y aquí me quedaría menos. Entonces aquí déjenme ponerlo en tamaño 16 a fin de que se cubra todo. Ok, bueno, lo mayor posible todo, ¿vale? Bien,
Y bueno, evidentemente aquí lo estoy transformando a fin de que sea una telescópica. ¿Por qué? Porque mi objetivo, lo único que yo conozco hasta ahorita sobre series, es justo eso, la situación telescópica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos ahora es eliminar ciertos términos y esto nos quedaría de la siguiente manera. Ok, a ver, tendríamos nosotros... déjame regresarlo al tamaño 18. Y si simplificamos, por ejemplo, el AR se va a eliminar con el A menos R y solamente me queda el primero y el último. Es decir, me quedaría S sub n menos R S sub n sería A menos A por R elevado a la n. Y bueno, vamos a factorizar, por ejemplo, del lado izquierdo la suma enésima. Por lo tanto, tendríamos nosotros, sería suma enésima por, me quedaría aquí 1 menos R, ajá, y evidentemente esto es igual, nos quedaría, vamos a factorizar la A, me quedaría aquí A, por, me quedaría en este caso, tendríamos nosotros 1 menos R elevado a la N. Y bueno, la suma aquí tendríamos que despejar 1 menos R, lo cual nosotros tendríamos lo siguiente. Entonces, evidentemente aquí podríamos pasar la R, claro está, pero que no sea 1 porque si no, entonces dividimos entre 0. Entonces, toda esta expresión me quedaría entre y tendríamos aquí 1 menos R. Y ojo, porque aquí ya tenemos una primera restricción. La primera restricción que vamos a tener es que R no sea 1. Entonces, con R distinto de 1, ¿sale? Entonces, aclaro, nos falta tomar, así como nosotros hicimos en las demás series, tenemos que tomar el límite cuando la suma parcial tiende al infinito. Pero aclaro, anótenlo por favor y ahorita continuamos para ver qué sucede con esta suma parcial. Reitero, ya tenemos una primera condición y esa es que nuestra R sea igual a 1. O sea, no queremos que sea de esa manera. Por eso le pongo ahí distinto. Anótenlo por favor y ahorita continuamos. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Reitero, estamos construyendo la convergencia para una serie geométrica. Ok, fíjense bien, entonces, aquí la idea o la clave, aclaro, estamos haciendo esta parte, si ustedes se fijan en los libros y en los que les puse, como el Stewart, el libro de Seal, o bien el Larson, por ejemplo, que fueron libros que yo les puse al inicio de nuestro curso, les va a decir que se demuestra formalmente, pero se hace mediante otro método que no pasa lo mismo como cuando demostramos la suma de los primeros términos, que se hace por el método de inducción, pero evidentemente pues no todos vemos inducción en nuestros cursos, porque claro, no es, si bien acorde a los planes no se ve, tendríamos que considerar muchas más cosas. Entonces ya meternos en el mundo de la inducción sí es algo ya un poquito complejo. Sin embargo, aquí nosotros colocamos evidentemente como nuestras variables adecuadas y ya no pasa nada. Ok, bueno, fíjense bien. Vamos a continuar entonces y reitero, ya tenemos una primera restricción, que es que R no pueda ser 1. ¿Ok? Bueno, de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es tomar el límite de la suma parcial. Entonces, a ver, aquí, déjenme, aquí esta parte la vamos a quitar. Y bueno, evidentemente, pues ya tendremos nosotros, bueno, tenemos esta restricción.
Déjenme quitar esta parte. Y ojo acá, ¿por qué? Porque ahora lo que hacemos es tomar el límite de esa suma parcial. Por lo tanto, tendríamos nosotros lo siguiente. Sería límite cuando n va hacia el infinito. ¿De quién? Bueno, pues tendríamos aquí, sería fracción y sería a por, me quedaría 1 menos r elevado a la n sobre 1 menos r. Entonces, ya tendríamos el primer límite. Y bueno, dado que no fue 1, voy a preguntarme qué pasa cuando r es mayor que 1 o bien qué sucede cuando r es menor que 1. Porque esas serían como las interrogantes que yo podría plantear. Entonces, aquí ya tenemos que R no puede ser 1, pero ¿qué sucede cuando nosotros tenemos R mayor que 1? O sea, es decir, ¿cómo se comporta justo eh, esta serie cuando nosotros hacemos tender hacia el infinito? Entonces, ojo, aquí déjenme ponerlo en otro color. Nos preguntamos cuánto vale. Entonces, para responder la pregunta, ojo aquí, nosotros podemos tener que este límite, dado que no depende de R, entonces sería A entre, nos quedaría 1 menos R por, y me quedaría en este caso, tendríamos nosotros el límite. Ok, no me deja ponerlo, sin embargo, ahorita yo lo pongo aquí. Sería el límite cuando n va hacia el infinito. ¿De quién? Sería en este caso de 1 menos r elevado a la n. Entonces ya tendríamos esta expresión. Y aclaro, lo demás sale porque se forma una constante. Pero vamos a ver qué sucede con este límite. Entonces, ojo aquí, para ello, para ese tipo de límites, voy a probar con algunos valores de r que sean positivos. Entonces, déjenme aquí, voy a ir a GeoGebra, déjenme prepararlo por mientras ustedes anótenlo. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, déjenme aquí, voy a dejar de presentar y voy a colocar GeoGebra. Entonces, aclaro, nuestro objetivo es ver qué sucede y para ello voy a tomar una función f de n, porque estamos en la variable n, sería 1 menos, y vamos a elegir un número que corresponda justamente a la condición que r sea mayor que 1, por ejemplo, 2 elevado a la n. Entonces, noten aquí el comportamiento. Si n es muy grande, es decir, nos estamos haciendo hacia la derecha, eso significa entonces que nuestra función va a tener que irse a menos infinito. Entonces, evidentemente, bueno, tendríamos que ver qué pasa con otros valores de R. Es decir, tendríamos nosotros qué pasa con 3. Vean cómo está cambiando. ¿Qué pasa, por ejemplo, con 4? Bueno, con 5 aquí lo voy a poner. ¿Qué pasa con 12, por ejemplo? Vean cómo se va yendo hacia menos infinito. Entonces, evidentemente, para una función donde nosotros tengamos, pensemos 3 elevado a la n, una función donde r sea mayor que 1, no tendría sentido nuestra respectiva serie, es decir, tendríamos nosotros que ver que diverge. Entonces, aclaro aquí, nosotros vamos a crear aquí sería f de n es igual a 1 menos r elevado a la n, ¿vale? Pero aquí aclaro la condición, déjenme aquí tomar la condición, sería
cuando, voy a ponerlo así, valor absoluto de R es mayor o igual, mayor o igual que 1. ¿Por qué le pongo también el igual? Porque en el igual no existe. Entonces, bueno, esto nos quedaría de la siguiente forma. Aquí está nuestra respectiva función. Entonces, reitero, no tendría sentido o nuestra serie diverge si es que de pronto tenemos que R es mayor o igual que 1. Coincido con el 1 porque el 1 tampoco está determinado. Entonces, fíjense bien, voy a tomar una captura, más o menos así se ve el esbozo de nuestra ecuación. Sin embargo, recuerden que nosotros tenemos que ser muy hábiles para tratar de identificar esa parte. Reitero, estoy haciendo una demostración informal porque la formal sería de pronto utilizar otros métodos mucho más avanzados. Entonces, en este caso, por ejemplo, para esta función en particular, donde la R es mayor que 1, que también lo podemos extender, esto nos quedaría infinito, que en particular sería menos infinito, pero a grandes rasgos lo que tenemos que hacer, déjenme tomar aquí un cuadro de texto, entonces para R mayor o igual que 1, para R mayor o igual a 1, la serie diverge. Entonces, aclaro, ya tendríamos una primera condición, una segunda condición, porque ya tendríamos que R es distinto de 1. Entonces, aquí podríamos establecerlo. Ahorita, bueno, lo pongo al final. Entonces, aclaro, la serie va a diverger cuando R sea mayor o igual que 1. Bien, reitero, me estoy guiando de la gráfica para poder tratar de ver qué sucede con casos posteriores, ¿vale? Ahora, me falta analizar la situación cuando R es menor que 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, entonces, a ver. Bueno, anótenlo por favor y ahorita continuamos. Ok, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a analizar el siguiente caso. ¿Qué sucede cuando nuestra R es menor que 1? Entonces, en este caso, hacemos lo mismo, pero aquí, déjenme quitar este símbolo y vamos a fijarnos en qué sucede cuando R es menor que 1. Entonces, en este caso, por ejemplo, déjenme, voy a dejar de, bueno, anótenlo y ahorita continuamos. Déjenme limpiar ahí GeoGebra. Ok, perfecto. Muy bien. Ok, a ver, dejo de presentar y voy a colocar entonces GeoGebra. Tendríamos nosotros lo siguiente. A ver, fíjense bien, ¿qué sucede en el caso cuando tenemos un número menor que 1? Es decir, por ejemplo, 0.5. Noten cómo cambia.
¿Por qué? Porque al final la dirección se va a hacer, bueno, o bien hay cierta simetría. Entonces, en este caso, aclaro, estamos trabajando, déjenme, voy a configurarlo, voy al texto y aquí sucede cuando nosotros tenemos menor que 1. Listo. Ahora, aclaro, puede suceder con cualquier número. Por ejemplo, 0.3. Vean cómo. Al final está tendiendo a irse hacia 1, que es justamente este número que tenemos aquí y corresponde acá. Porque si de pronto nosotros lo modificamos por 2, noten hacia dónde tiende a ir la función. Entonces, aclaro, bueno, no podemos modificar este parámetro, este ya está fijo, pero nos da una clara idea en que nosotros tendríamos que ver qué sucede. Vean aquí, si lo cambio. En este caso tendríamos que ver qué sucede cuando ese número es menor que 1, ¿vale? Entonces, aclaro, si es menor que 1, entonces una pregunta natural será, ¿se podrán los negativos? Ok, vamos a averiguarlo. Entonces, en este caso vamos a ponerle menos 0.5, por ejemplo, y la función ha desaparecido. Ahora, ¿por qué desapareció dicha función? Bueno, porque la situación es que no tendría gráfica con respecto a la parte real. Entonces, aclaro, ¿qué significa eso de la parte real? Déjenme compartirles otro programa para que podamos establecer ese tipo de ecuación. Voy a dejar de presentar y déjenme ir a la parte de Wolfram Alpha, que es otro de los programas que también hemos utilizado. Entonces, ojo aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tendríamos nosotros que f de n es igual, me quedaría 1 menos y quedamos que era menos 0.5 elevado a la enésima potencia. Entonces, aclaro aquí, tendríamos nosotros, fíjense cómo aquí nos está diciendo parte real y parte imaginaria. Entonces, quiere decir que ahí hay alguna solución de la forma imaginaria, es decir, no podríamos calcular dicha solución a menos que consideráramos extender nuestro sistema de referencia no solamente en puntos en el plano cartesiano, en la parte real, sino también en el plano complejo. Entonces, tenemos que restringir esta parte también en que no pueda ser negativo. Digo, se puede tomar el valor absoluto, pero reitero, damos una aproximación a lo que es la parte real. Entonces, fíjense bien, vamos a regresar entonces a GeoGebra y déjenme ponerles ahora la restricción, que bueno, ya la había yo colocado allí. Entonces, fíjense bien, nos quedaba de la siguiente manera. A ver, aquí déjenme quitarle esta parte y ya regresamos a esta función. Por eso aquí le puse que valor absoluto de R sea menor que 1. Reitero, sí se vale cuando la otra parte, por ejemplo, si R fuese menos 1/3, sí se podría hacer. No obstante, tendríamos nosotros que tomar su respectivo valor absoluto, porque no aparece en nuestro plano cartesiano, justo porque nuestro sistema de coordenadas en GeoGebra solamente trabaja con números reales. Podría trabajar complejos, pero tendríamos que adecuar bien mi plano cartesiano. Entonces, fíjense bien. Déjenme tomarle una captura y ahorita vamos a continuar. Entonces, ya sabemos que tiende a irse a 1, ¿vale? No importando aquí el número que tengamos. Bien, por lo tanto, vamos a regresar a nuestra presentación original y tendríamos nosotros que en este caso ya sabemos que tiende a irse hacia 1, por lo que, a ver, déjenme aquí, voy a... Ok, tendríamos nosotros que esto va a ser igual, tenemos fracción, sería A sobre 1 menos R, y aquí nos quedaba multiplicado por 1, porque ese límite sí es, o sea, sí existe. Y entonces esto es igual a entre, me quedaría 1 menos R. Por lo tanto, nosotros podemos deducir que para R menor que 1, la serie converge. ¿A dónde converge? Hacia ese valor. Entonces, aquí aclaro, eso es igual, nos quedaría fracción. Tendríamos aquí A entre 1 menos R, pero sí y solo si la condición me permite aquí que valor absoluto de R, ya lo podemos restringir así, valor absoluto de R sea menor
que 1. Esa es la condición. Reitero, en los libros les va a aparecer como teorema de la serie geométrica va a converger A sobre 1 menos R si y solo si valor absoluto de R es menor que 1, ¿sale? Así les va a aparecer. Y les pone, y en caso contrario, la serie diverge, es decir, para la condición sobre R. Bien, nuestro objetivo ahora es justamente, una vez que ya tenemos esta parte, es tratar de ver de qué manera aplicamos o adaptamos a fin de que sea una serie geométrica. Entonces, porfa, termínenlo de anotar y ahorita continuamos para hacer ejemplos del mismo. Ok, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Vamos a hacer algunos ejemplos relacionados a la parte de series geométricas. Tengo preparados 5 ejemplos y ahorita vamos a trabajarlos porque hay como o algunas situaciones que quiero comentarles. Entonces, fíjense bien. Voy a duplicar diapositiva, déjenme borrar esta parte. También aquí, ojo, también algo importante a mencionar es, una vez que nosotros ya tenemos como definido cuál va a ser o hacia dónde converge la serie geométrica, ya no es necesario en cada ejemplo el realizar en esta parte la situación de ir desarrollando las sumas parciales. Sería absurdo. Ya tenemos ahí la fórmula. Entonces, es mucho más sencillo que la serie telescópica. Entonces, fíjense bien, vamos a anotar aquí ejemplos ilustrativos de la serie geométrica. Ok, fíjense bien, muchachos. En este caso, por ejemplo, reitero, vamos a determinar la convergencia de las siguientes series. Entonces, aquí determina, ahí voy a dejar esta parte, déjenme ponerla aquí, determina la convergencia de las siguientes series. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos con un primer ejercicio que me quedaría de la siguiente forma. Sería, aquí tendríamos 10. Déjenme aquí, voy a quitar esta parte. Déjenme ponerlo en otro color. Y tendríamos aquí, sería 10. Ok, déjenme ponerlo aquí. Y nos quedaría como 3 cuartos. Ok, a la I menos 1. Entonces, ojo, primero vamos a verificar que en efecto, ¿cuáles serían los parámetros correspondientes? Entonces, el primero de ellos es el parámetro A. Entonces, en este caso, A es igual a 10. Entonces ya tendremos esa expresión. Y nuestra segunda expresión es valor absoluto. Entonces, aclaro, tendríamos valor absoluto de ¿quién? De 3 cuartos. Eso nos queda igual a 3 cuartos. Y es cierto que 3 cuartos es menor que 1. Entonces, en efecto, ya una vez que comprobamos estas dos condiciones que devienen justamente de la serie geométrica, nuestro objetivo nada más es tratar de ver cómo lo hacemos cuando ponemos la fórmula. Sería A, pero A es 10, entre me quedaría 1 menos la razón, pero la razón sería 3 cuartos. De tal manera, fíjense bien, déjenme ponerlo aquí, o subo más de nuestra condición. Ok. A ver, tendríamos nosotros que esto es igual, tendríamos, sería fracción, sería 10, y aquí me quedaría 4 cuartos menos 3 cuartos, me quedaría un cuarto, recordando que en el caso del 10 se puede poner como 10 entre 1, entre un cuarto, y bueno, esto es igual, nos quedaría 40
entre 1, lo cual me quedaría 40. Es decir, la suma desde igual a 1 hasta infinito de esa serie nos quedaría 40. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a este primer ejemplo? ¿Vamos todos bien? Bien, termínalo de anotar para que podamos continuar. Ok, bueno, vamos a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Reitero, en este caso fue muy sencillo justamente por la situación de cómo ya reconocimos los parámetros y evidentemente la convergencia solo está dada en series geométricas por esa fórmula que es A entre 1 menos R porque la deducimos a partir de construirla. Ok, bueno, déjenme aquí, voy a determinar la convergencia de la siguiente serie y la serie va a ser aquí, en este caso, déjenme poner aquí menos 1/3 y tendríamos esta expresión. Bueno, evidentemente aquí no importa que sea negativo, o sea, puede serlo, pero que no sobrepase el 1. ¿Por qué? Bueno, la A evidentemente vale 1 porque aunque no se escriba aquí el número, esto es un 1, ¿vale? Aquí tendríamos nosotros valor absoluto de menos 1/3. Y el valor absoluto de menos 1/3, pues me da igual a 1/3. Y se sigue cumpliendo que 1/3 es menor que 1. Yo sé que ustedes me dirían, pero a ver, en el ejemplo cuando vimos en GeoGebra, cuando sustituíamos, por ejemplo, la R, que era un número negativo, aunque fuese menor que 1, desaparecía la función. Sí, porque al final nuestras raíces, por decirlo así, o los cortes donde va la función, evidentemente, pues tendrían que ser considerados a partir de nuestra parte real o nuestra parte imaginaria. Reitero, GeoGebra se queda aquí corto porque no podemos tener las situaciones de números complejos. Sí podríamos hacerlo, pero tendríamos que restringir más nuestro plano y tendríamos que ver nuevas funciones que se dan en el mismo programa. ¿Sale? Ok, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es, una vez que ya vimos que se cumplen las dos condiciones, bueno, A no es 0 y el otro que sería valor absoluto y que sea menor que 1, podemos aplicar libremente nuestra fórmula. Aclaro, una de las cosas también importantes a mencionar es que todas deben de tener la expresión elevado a la i menos 1, porque así es, por eso es que no lo he borrado, para que ustedes noten que tenemos aquí i menos 1 y menos 1. Y de igual manera lo trabajamos en el ejemplo anterior. Tenemos nosotros que fue 3/4 elevado a la i menos 1. Entonces, fíjense bien, esto nos quedaría, sería fracción y tendríamos que poner el valor de A. A vale 1, entre, me quedaría en este caso 1 menos, y aquí sí pongo la razón con todo y el signo, porque no es valor absoluto. Me quedaría aquí 1/3. Y bueno, esto nos quedaría igual, me quedaría 1 entre y me queda 1 más 1/3. Y evidentemente esto nos va a quedar igual a 1 entre, tendríamos nosotros 3/3 más 1/3 me quedaría 4/3. Y esto es igual, me quedaría igual a 3/4. Y ya tendríamos la convergencia de esta serie geométrica. Entonces, aclaro, estos son de los ejemplos más sencillos, donde nosotros de pronto tendremos a ver cuáles son los parámetros. O sea, la primera parte es la identificación de dichos parámetros. Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar.
Bien, vamos a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok. Bueno, reitero, no se dejen engañar por cómo se ve la serie, porque de pronto es como un poquito ahí extraño. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí, el ejemplo aquí sería 3 medios, ajá, y aquí tendríamos 5. Entonces, aquí primero, al verificar las condiciones correspondientes para poder adaptar esa fórmula, me quedaría que A es igual a 5 y el valor de la razón me quedaría valor absoluto de 3 medios. Sin embargo, esto me va a quedar 3 medios y aquí estamos cambiando la condición porque esto es mayor que 1, porque 3 medios es, en este caso, 1.5. Entonces, aquí tendríamos nosotros que nuestra serie infinito diverge. Entonces, aquí tendríamos nosotros que sería infinito, ¿vale? Y bueno, evidentemente, pues eso no es válido correspondiente a nuestra parte de las series geométricas. Entonces, por esa razón es que no lo podemos ocupar aquí. Entonces, aclaro, esa serie va a diverger justo porque la razón me quedó un número que es mayor que 1. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí con respecto a este problema? ¿Todo clarísimo? Sí, nada más se pone diverge y ya, así Sí. lo No terminamos. se le pone infinito, no importa. Ok, gracias. De nada. Ok, perfecto. Vamos a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok. Bueno, fíjense bien. Hay algunas series en las cuales nosotros las tendremos que adaptar y en este caso, esta va a ser una de ellas. Déjenme aquí ponerle esta parte y déjenme ponerle aquí esta expresión que sería de la siguiente forma. A ver, sería fracción y sería 3 por 10 elevado a la i. Híjole, 10 elevado a la i. Ojo aquí, porque aquí no se ve muy claro, dado que no tenemos esa terminación que sea i menos 1. ¿Sí me explico? Entonces, aquí sería i solamente, pero no es i menos 1. No se preocupen, porque nosotros tenemos que hacer aquí como una serie de arreglos a fin de adaptarlo a la serie geométrica. Entonces, fíjense bien, en este caso nos queda de la siguiente forma. Esto es igual, tendríamos nosotros, lo voy a manejar de la siguiente manera. Por ejemplo, esto lo voy a ver como 3 décimos multiplicado por, me quedaría en este caso, 1 entre, y aquí me quedaría 10 elevado a la i menos 1. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente aquí nosotros tendríamos, si aplicamos la regla de los exponentes, me quedaría aquí 10 a la 1 y con este menos 1 se simplifican y me sigue quedando 10 elevado a la i y 3 multiplicado por 1 me quedaría 3. Ok, ya tengo por ejemplo aquí un valor constante que sería en este caso la A. Déjenme anotarlo aquí. A es 3 sobre 10. Ok, perfecto. Ya tendríamos esa primera condición. La otra parte es ver, porque todavía no lo tenemos, que todo esto esté elevado a la i menos 1. Por lo tanto, ¿qué podríamos hacer? Bueno, pues lo que podríamos hacer sería, en este caso, déjenme copiar, y nos quedaría como, tendríamos aquí esta parte, el 1, lo voy a poner también elevado a la i menos 1. Pero ustedes se preguntarían, ¿por qué estoy haciendo eso, no? O sea, ¿por qué el 1 se eleva a la i menos 1? Porque no importa quién sea i, siempre que yo tenga el 1, o sea, como la base de nuestra potencia, esto siempre va a ser 1. Por eso es que no se está alterando nada. Déjenme quitar mi carita triste. Y bueno, evidentemente aquí, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Lo que puedo hacer aquí va a ser ponerlo en un solo exponente. Es decir, me va a quedar en este caso un décimo elevado. Ok, a ver, espérenme tantito, déjenme. Elevado
a la i menos 1, porque en ambos estoy utilizando una propiedad que dice que cuando tenemos el mismo exponente, aunque las bases sean distintas, se pone la situación de las bases distintas elevado todo a la i menos 1, justo para que me quede de esta forma. Reitero, esta parte 1 elevado a la i menos 1 siempre va a dar 1. Ustedes pongan en perspectiva, por ejemplo, si vale 1 sería 1 menos 1, 0. 1 a la 0 da 1. Si vale 2, 2 menos 1 es 1, pero 1 elevado a la 1, pues me sigue dando 1. Si probamos con i igual a 2, perdón, 3, 3 menos 1 es 2, pero 1 al cuadrado me quedaría otra vez el 1. Entonces, todo esto al final me sigue quedando 1. Esto lo pongo como extra a fin de que pueda yo verlo de esta forma. Y aquí yo podría afirmar que en este caso se trata ya de la razón, que sería un décimo. Y aquí un décimo en valor absoluto me quedaría un décimo. Y es claro aquí que esto sería menor, ay, menor a 1, ¿vale? Entonces, un décimo en efecto es más chico que el 1. Entonces, esta parte se trata de una serie geométrica, aunque la tenemos que adaptar, evidentemente. Entonces, esto nos va a quedar igual. Déjenme ponerlo en color rosa. Tendríamos nosotros igual, sería fracción y anotamos, la fórmula es A, pero A vale 3 décimos. Ajá. Entre me quedaría 1 menos y vamos a colocar la razón. La razón me quedaría un décimo. Y bueno, evidentemente aquí nos quedaría fracción. Tendríamos 3 décimos y aquí nos quedaría 10 sobre 10 menos 1 sobre 10, me quedaría 9 décimos. Ajá. Y bueno, esto nos quedaría igual. Si aplicamos regla del sándwich, nos va a quedar, a ver, tendríamos nosotros 3 multiplicado por 10 entre 9 multiplicado por 10. Y evidentemente esto nos queda 3 novenos, lo cual es igual a un tercio. Y tendríamos que en esta parte, esta serie va a converger a un tercio. Aquí como dato curioso, a esta serie se le conoce como la prolongación decimal. Como la prolongación decimal de un tercio. Es decir, que lo que se hace es tratar de aproximarlo. Recuerden que un tercio, cuando ustedes dividen 1 entre 3, les va a quedar un número periódico. Es decir, va a ser 0.33333 continuando hasta el infinito. Esa es su representación en términos de una serie. Y lo mismo sucede con cualquier tipo de número, que sea de esa índole. ¿Vale? Ok. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Reitero, cualquier duda que tengan con toda confianza, ¿eh? Ok, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Vamos a un último ejemplo para dar por finiquitado la serie geométrica y vamos a iniciar con otra parte de derivado de las mismas series. Entonces, fíjense bien. En este caso tendríamos lo siguiente.
Déjenme duplicarlo. Y vamos a determinar la convergencia. Aquí, por ejemplo, lo vamos a dejar así libre. Aquí, bueno, acá lo checamos. Y ojo, porque en esta serie tendríamos lo siguiente. Sería 5 elevado a la i por me quedaría 4 elevado a la sería menos i. Ok. Bueno, fíjense bien. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, evidentemente, pues no sabemos si se trata de una serie o no geométrica. Para ello, por ejemplo, lo que podemos hacer sería hacer arreglos algebraicos. Entonces, en este caso, tendríamos lo siguiente. Aquí el 4 elevado a la menos i se puede ver como, lo voy a poner así como fracción. Tendríamos aquí 1 entre 4 elevado a la i. Esto, aclaro, deviene de la regla del exponente negativo. Evidentemente, si nosotros tenemos, por ejemplo, esta situación y lo multiplicamos, nos va a quedar aquí fracción. Tendríamos 5 elevado a la i entre 4 elevado a la i, ¿sale? Y aquí aclaro, porque aquí todavía no se parece, dado que el sí, en efecto, lo podemos poner en conjunto, pero nos quedaría en este caso como sería 5 cuartos, sería elevado a la i. A ver, espérame, porque no me gusta cómo lo pone la i. Ok, pero de igual manera, nosotros no tenemos esta forma que es i menos 1. Para ello, lo que vamos a hacer es modificar otra vez nuestra serie a fin de que nosotros tengamos lo siguiente. Sería, en este caso, sería multiplicarlo por 5 cuartos, ajá, y nos quedaría aquí i menos 1. ¿Por qué? Porque evidentemente si aquí tiene como exponente 1 y aquí es menos 1, ya me quedaría solamente el de la i. Ya queda en términos de una serie geométrica, pero tenemos que ver si converge o no. Entonces, el valor de a sabemos que va a ser 5 cuartos. Sin embargo, para r va a ser 5 cuartos en valor absoluto, pero 5 cuartos tenemos aquí una situación que no es menor que 1, es mayor que 1. Por lo tanto, esta serie diverge, ¿sale? Entonces yo aquí le pongo que va a ser o va a tender a irse hacia el infinito. Entonces, aclaro, no se puede aquí. A pesar de que nosotros ya habíamos hecho como los arreglos correspondientes y así va a suceder siempre y cuando la R no cumpla con ese valor. Muy bien. Espero no se tenga ninguna duda con respecto a esta parte. Ya sabemos, aquí lo podemos hasta generalizar escribiendo, por lo que la serie diverge. Ok, o bien le ponemos el infinito. ¿Vale? Entonces, aclaro, no todo, aunque suene tentador, sería una serie geométrica. Eso va a depender justamente de las condiciones que deriven de la R. La R no puede ser más grande que 1. Ni siquiera el 1 puede ser. Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar. Ok, fíjense bien. Claro, no voy a duplicar diapositiva, pero quiero dar un discurso introductorio. Si bien es cierto, nuestras series se reducen a tener que, por decirlo así, arreglarlas, que vayan, ya sea que sean telescópicas o bien que sean geométricas. Bueno, sabemos que nada sería como en este caso, lo que impera sería la situación telescópica, porque la serie geométrica, en fin, sabemos que se construye a partir de algo que hacemos o que tendemos a que sea telescópico, pero salvo que sean esas dos tipos de series y que ya sepamos cómo identificarlas, se puede resolver. Pero, ¿qué sucede con otro tipo de series más sofisticadas
donde de pronto no sea como muy claro el hecho de decir, a ver, pues se trata de una telescópica o una geométrica. Para ello, y nos quedamos muy restringidos, para ello debemos de considerar ciertos criterios. Entonces, vamos a colocar como título criterios de comparación en series. Entonces, déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva y déjenme colocar como título criterios de comparación en series. ¿Sale? Ok, bueno, estos criterios nos ayudan a determinar la convergencia de una serie. Aquí quiero ser muy claro. No nos dice a qué valor llegamos. Solamente si existe dicha convergencia. No. ¿Vale? Es decir, estos criterios, muchachos, si bien son un poquito dado que, aclaro, nosotros tenemos que aproximar lo más que podamos, pero estos criterios no nos van a decir como en los anteriores ejemplos y que pensemos, a ver, este que sí nos dio, que esta serie se va a un tercio, es decir, el valor a donde llega es un tercio. O bien, cuando hicimos el de la parte de la serie telescópica, quedamos entonces que era en este caso 1. No nos va a decir eso porque finalmente son criterios de comparación. Es decir, voy a hacer una comparación de dónde a dónde va mi resultado. Es como, por ejemplo, cuando ustedes vieron, en este caso, cuando vieron el salto de ecuaciones hacia desigualdades. Por ejemplo, en una ecuación siempre estábamos acostumbrados en x es igual a 4, x es igual a 3 quintos, etcétera, el valor que tuvieran. Y en una desigualdad decíamos, es que puede ser un conjunto de valores, no hay como tal un valor exacto. Así prácticamente son los criterios de comparación. Me indica, o sea, si hay un número que la serie puede converger, pero aclaro, no me dice que ese número es al que converge. Eso es algo que quiero que quede muy, muy claro, porque a veces para los estudiantes es común pensar, pues estamos viendo criterios de comparación en series, implica que ese va a ser el resultado de la serie. No es así, salvo que sean series telescópicas y series geométricas. El resto no podemos afirmar nada. Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es determinar el primer criterio que va a estar relacionado mucho con nuestro curso. Entonces, vamos a comenzar. Claro, hay varios criterios, pero no se los voy a dar ahorita todos enunciados, sino los vamos a ver a detalle. Entonces, comenzaremos por el criterio de la integral. Entonces, ¿qué dice este criterio? Sea una serie, y déjenme poner aquí una ecuación, vamos a colocar, tendríamos aquí, sería la serie desde i igual a 1 hasta infinito, ¿de quién? Tendríamos en este caso de a sub i, tendremos ahí una serie, ¿sale? Entonces, y consideramos una función f que se define de la siguiente manera. Déjenme poner aquí una ecuación. Tendremos aquí f en i. Esto es igual, nos quedaría a subíndice i, ¿sale? Sino que ahora tratamos de hacerlo, pero aquí aclaro, se maneja con x, ¿sale? Aclaro, aquí, si bien es cierto, se pone de esta forma, pero se va a manejar con x ya cuando estamos haciendo ejemplos. Ajá. Bueno, se maneja con x, una función f continua, no negativa, y decreciente en el intervalo desde el 1 hasta
el infinito, pero creo que esto sí lo voy a colocar en términos de una ecuación. Desde 1 hasta infinito. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, en este caso, fíjense bien, a ver, porque hemos hecho muchas cosas aquí. Vamos a considerar una función, pero la función, reitero, a ver, primero estamos trabajando con el criterio de la integral. Y el criterio de la integral es uno de los criterios que me va a ayudar a ver la convergencia de una serie. Entonces, se tiene una serie, que es como esta que tenemos acá, aquí está, y consideramos una función f. La función f debe de ser considerada en todo momento, ¿vale? Dice, se maneja con las condiciones en que sea continua, es decir, que nosotros no tengamos ningún inconveniente con respecto al dominio, que no sea negativa y que aparte sea decreciente. Pues como que le estamos pidiendo mucho a la función. Sí, claro está, pero no es tan descabellado pensarlo desde esta perspectiva. Entonces, fíjense bien. Entonces, si se cumple todas estas situaciones que estamos enunciando, vamos a decir, si la integral, déjenme, voy a tomar una ecuación. Entonces, si tomamos la integral desde 1, porque es a donde inicia nuestra serie, hasta infinito, que es donde termina, infinito, ajá, ¿de quién? De nuestra f de x, diferencial de x, ajá, si esta integral, porque claro, entramos ahora en una integral impropia, que es algo que también ya habíamos visto. Entonces, si esta integral converge, entonces, esta serie también converge. La serie converge. En caso contrario, déjame ponerlo aparte. En caso contrario, la serie diverge. Entonces, aclaro, el que me dé un valor, en efecto, es un valor que deviene, claro, estoy hablando, supongamos, de la convergencia, de un valor que deviene de la integral, pero ese mismo valor no implica que sea de la serie. Si me da un valor, entonces yo afirmo que la serie converge. ¿A dónde? No sé, pero sé que converge, ¿sale? Porque aclaro, en este caso, así lo debemos de manejar con los criterios de comparación. Y reitero, en todos los criterios, siempre, siempre, bueno, a partir de ahorita con el criterio de la integral tenemos que ver el criterio de la comparación, del acotamiento, otros tipos de criterios. Ya no vamos a darle un valor a la serie, sino nada más podemos determinar si converge o no converge. Bien, anótenlo por favor y ahorita continuamos. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien. Vamos a ir a un ejemplo ilustrativo para ver el criterio de la integral. Entonces, déjenme ponerle ejemplos sobre el criterio de la integral. Ok. Bueno, fíjense bien. Déjenme aquí, vamos a calcular la respectiva serie, pero déjenme tomar aquí una ecuación. Y la ecuación, bueno, tendríamos aquí, sería con respecto a las series. Y vamos aquí a anotar lo siguiente. Sería, en este caso, fracción. No, pues sí, a ver. Fracción. Y tendríamos aquí 1 entre 1 más i elevado al cuadrado. Ok, fíjense bien. En este caso, esta parte no se adapta ni a una serie telescópica. ¿Por qué? Porque no podemos descomponer esta parte por fracciones parciales. Porque si ya se dieron cuenta, esta parte es un número complejo, es decir, no tiene soluciones dentro de los números reales. Ok,
Fíjense bien, vamos a desarrollar la serie porque me pide que en este caso, a ver, ¿la función es continua? Sí, porque si consideramos el dominio, no hay ni ningún punto donde se haga cero. Buscamos que aquí se haga cero abajo. A ver, déjenme hacerlo por partes. A ver, fíjense bien. Vamos a ver la continuidad. Entonces, continuidad. Ok, ¿qué sucede en la continuidad? Bueno, en este caso, para la continuidad, sabemos que si tomamos, por ejemplo, el dominio de esta expresión, sabemos que en el dominio no puede ser cero lo de abajo. Entonces nos preguntamos cuándo 1 más i elevado al cuadrado va a ser igual a cero, para no tomar justamente ese valor. Y bueno, evidentemente, pues aquí tendríamos nosotros que sería y cuadrado es igual a menos 1. Entonces, en este caso, el que sea igual a menos 1, pues no es un valor como tal. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos nosotros que i sería igual a la raíz de menos 1 y eso no tiene sentido. ¿Sale? Bien. Entonces, la función es continua. La serie es continua. Así lo vamos a manejar. Bien, ahora que sea no negativa. Bueno, pues se ve claramente que no va a ser negativa. Si lo es, lo vamos a poner así. Si lo es, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí el cuadrado, bueno, aparte de todos los números empiezan desde 1 hasta el infinito, se consideran puros positivos y como todo es suma, todo es positivo. Entonces, no es negativo, ya cumplió. Ahora, ¿será decreciente en el intervalo? Decreciente. Bueno, vamos a verificar qué significa eso. Para ello vamos a desarrollar algunos términos. Por ejemplo, si tomamos sería entonces aquí nos sería 1 entre y me quedaría 1 más 1 elevado al cuadrado. Más me quedaría en este caso 1 entre, me quedaría 1 más 2 elevado al cuadrado. Y ojo acá, voy a ponerle más y que continúa. Y esto es igual, déjenme ponerlo así, me quedaría 1 entre, me quedaría 2. Y en el otro me quedaría más 1 entre. Y bueno, esto nos quedaría 2 al cuadrado es 4 más 1, me quedaría un quinto. Entonces, en efecto, nuestra función va a ser decreciente. ¿Por qué? Porque para el primer valor nos queda 0.5 más y en el segundo valor, si es 1 entre 5, nos queda ya un número menor que sería 0.2. Entonces, todos los términos van a ser decrecientes. Entonces, también lo es. Entonces, dado que ya cumplió mi serie con estas condiciones, puedo aplicar el criterio de la integral a fin de ver si converge o no esta serie, ¿vale? Anoten por favor esta parte, reiterando que si tienen alguna duda con respecto a las condiciones que estamos probando, avísenme, ¿eh? Con toda confianza. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien. Entonces, una vez que ya tenemos estas condiciones probadas a partir de mi serie, entonces vamos a considerar la integral asociada, porque justamente se le asocia una integral. Entonces, fíjense bien, nos va a quedar de la siguiente manera. Tendríamos nosotros su integral asociada sería, en este caso, déjenme quitar esta expresión,
tendríamos nosotros que la integral asociada sería la integral desde 1 hasta el infinito. Ahí está. ¿De quién? De 1 entre, me quedaría aquí, 1 más x elevado al cuadrado, diferencial de x. Y bueno, consideramos esta integral impropia. De tal manera, fíjense bien, que nos quedaría igual, tendríamos nosotros, recuerden, para una integral impropia tenemos que considerar el límite cuando vamos a ponerle b, tiende espera, lo que puse aquí, b tiende al infinito. Ok, aclaro, aquí la situación también es de pronto preguntarnos sobre cuál va a ser nuestro acercamiento de la función. Entonces, evidentemente, pues tendríamos que ver cómo es que se va acercando. Bien, recordemos que para ese tipo de cosas, cuando nosotros teníamos, vamos a suponer, la situación que la indeterminación hubiese estado con respecto a, o sea, nos referimos que si nos acercamos ya sea por la derecha o por la izquierda, pero en el caso de los límites al infinito, pues nada más se coloca un valor y que tienda a ese, o sea, tienda a infinito ese valor. Entonces, fíjense bien, nos quedaría aquí la integral de quién. Bueno, tendríamos nosotros, en este caso sería desde 1 hasta b, ¿de quién? Pues nos quedaría aquí fracción y tendríamos nosotros 1 entre 1 más x elevado al cuadrado, diferencial de x. Lo primero que vamos a hacer es resolver dicha integral y nos va a quedar como si fuese una integral indefinida. Entonces, aclaro, lo voy a hacer de esta manera para al final regresar a los límites de integración. Entonces, ojo aquí, tendríamos la integral de fracción, sería 1 sobre 1 más x elevado al cuadrado, diferencial de x. Aquí es claro que debo de ocupar el método de sustitución trigonométrica, entonces déjenme considerar su ecuación asociada, que sería x es igual a la tangente del ángulo. Entonces, en este caso, nos quedaría que la diferencial de x, tendríamos nosotros, sería de x, sería la secante cuadrada del ángulo diferencial de dicho ángulo. Noten cómo ya estamos aplicando aquí las integrales. Y evidentemente, si nosotros consideramos 1 más x al cuadrado, 1 más x elevado al cuadrado, esto es igual a 1 más tangente elevado al cuadrado del ángulo θ. Y esto es igual a la secante cuadrada del ángulo. Reitero, esto es justamente por la situación donde nosotros utilizamos identidades trigonométricas. Esto va a ser, sería 1 entre secante cuadrada de θ, y aquí me quedaría por dx, pero dx sería secante cuadrada de θ diferencial de θ. Entonces, esto es igual, nos quedaría integral ¿de quién? De diferencial de θ, pero esto es igual, nos quedaría únicamente θ, y esto es igual, sabemos que va a ser tangente elevado a la menos 1, no necesitamos el triángulo. ¿De quién? Me quedaría de x. Entonces, fíjense bien, en este caso nos quedaría, tendríamos nosotros que esto sería igual, tendríamos el límite cuando b tiende al infinito, entonces aquí voy a ponerlo, b tiende al infinito. Bien, bueno, pues tendríamos aquí de, ok, déjenme sustituirlo y me va a quedar tangente inversa de b menos la tangente inversa de 1 y ya tendríamos este valor. Déjenme aquí, voy a colocarlo. Ok, casi termino, no se preocupen. Entonces, esto es igual, tendríamos nosotros, nos quedaría, a ver, déjenme poner esta expresión. Podemos desarrollar la tangente inversa de 1, que eso me queda 0. Entonces aquí me quedaría 0 y lo único que restaría sería calcular la tangente inversa, ¿de quién? De cuando b tiende al infinito. Entonces, si recordamos, el único valor donde tiende al infinito en la tangente inversa es cuando b
Bueno, cuando toda esta expresión vale pi entre 2, porque en pi medios la tangente se indetermina. Y dado que nos dio un valor aquí, no implica que la serie tenga como resultado final pi entre 2. Eso no es cierto. Lo que significa, dado que ya encontramos dicho valor, implica entonces que nuestra serie, por lo que la serie, ok, déjenme aquí, ok, déjenme ponerlo aquí, por lo que la serie converge. Pero claro, no es igual a ese resultado que acabamos de obtener. Aquí espérenme porque me faltó el igual. Entonces, reitero, no es el valor en el cual yo lo estoy dando, es decir, no significa que la serie sea igual a pi entre 2, sino significa que dado que me dio un valor cuando le asociamos su respectiva integral, entonces esa serie tiende a converger. Pero no implica que sea pi medio, solamente converge. No, no nos dice a qué valor, pero sí converge. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? No, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a dejarle hasta aquí. Mañana vamos a seguir trabajando con más ejemplos sobre el criterio de la integral. Asimismo, mañana veremos otros criterios, espero nos dé el tiempo y ya da por finiquitado, si no mañana hasta el martes, toda la parte de criterios de comparación y entramos al radio de series de potencias y el último tema que nos quedaría para finalizar nuestro temario sería el polinomio de Taylor. ¿Sale? Entonces, aclaro. En esta parte, pues vamos a ir un poquito lentos, pero justo porque no hemos visto series, ¿vale? Pero no es algo difícil. Bueno, cuídense mucho, que pasen bonito día y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana, Hasta profesor. luego, profe. Gracias. Hasta mañana. Luego. Hasta mañana, cuídense. Bonito día a todos.